Thomas Edison versus Nikola Tesla. Bueno, vamos a hablar sobre estos dos grandes genios y su rivalidad. Se caracterizaba principalmente como una guerra de corrientes, que fue una competencia tecnológica y poco a poco pues económica. Eh, como les comentaba, fueron estos dos genios quienes las protagonizaban, era Thomas Alva Edison y Nikola Tesla. Esta rivalidad se llevó a cabo en el año 1880 en adelante. eh, se, se luchaba, bueno, se competía por así decirlo, como tratar de tener el absoluto control de la generación y de la distribución de energía eléctrica, pues ya en los hogares, en las empresas, etcétera. Fue esto durante el periodo del expansionismo de los Estados Unidos. La polémica giró en el entorno, como les comento, de dos tipos de corrientes. Thomas Alva Edison era defensor de la corriente continua, mientras que Nikola Tesla era defensor de la corriente alterna. Thomas Edison nace en Milán, en Ohio, en el año 1847. Este era un inventor extremadamente prolífico, pues que tuvo miles de inventos y pues sobre todo era muy famoso por ser un inventor super mega importante de los Estados Unidos. Tuvo muchos avances en tan poco tiempo. Para 1884 ya lo consideran como el padre de la lámpara incandescente. Y pues como les comento, la corriente la corriente continua fue su gran patente. Thomas Edison en 1890 unió algunos de sus intereses comerciales bajo una corporación para formar la Edison General Electric Company. Edison se convirtió en un gran empresario y, como suele suceder en estas situaciones, los inversores pues era súper fácil que llegaran a su puerta. Edison descubrió realmente que pues no era súper necesario, no era necesario tener conocimientos de física o matemáticas, sino que lo que importaba era pues tener a esas personas que sí conocieran, o sea, tener de su lado, que en su empresa estuvieran personas que sí estuvieran capacitadas y que supieran obviamente de estos dos pues campos, ¿no? Física y matemáticas, y pues además que estuvieran dispuestos a darle a Edison sus patentes. Pues aquí están los logos, como fue transformándose con el paso de los años, que ahora es lo que conocemos el General Electric. Thomas Edison pues condujo al empresario en su plantilla con los servicios de Nikola Tesla, o sea, él daba servicios como empresario, él realizaba inventos y pues Nikola Tesla trabajó para él, pero pues Nikola Tesla no era una persona dócil, sino que pues no dejaba de preguntarle a Edison pues cómo, cómo hacía las cosas, él lo cuestionaba mucho, hasta que un día decidió pues obviamente abandonar esta empresa que Edison había creado para así poder pues defender y saber que la corriente alterna pues era una gran ventaja para pues luchar contra él, aunque no era la intención, simplemente era pues mejorar las condiciones de la sociedad, ¿no? Nikola Tesla nace en Serbia en el año de 1856, en un pueblo ubicado en el actual Croacia. Cursó sus estudios en Austria y en República Checa, obteniendo su primer trabajo relacionado con la electricidad en el año de 1881, gracias a este primer contacto con el mundo laboral en Hungría. Tesla empezó a plantearse cómo podría dar solución a la problemática relacionada con el campo magnético rotativo. No tardó en viajar a Francia, donde empezó a trabajar en una de las sucursales de Edison. Ahí desarrolló el motor de inducción, junto con otros dispositivos cuya funcionalidad dependía del campo magnético rotativo. En 1883 abandona la sucursal y se muda a Estados Unidos, acompañado de una carta de recomendación de un socio y amigo del propio Edison. Acude a la central a solicitar trabajo. Nikola Tesla comienza su trabajo de la mano de Thomas Edison, desarrollando dínamos para él. Este fue el momento en el que comenzaron las discrepancias entre ambos genios. Edison defendía fervientemente la corriente continua, puesto que le ofrecía mejores márgenes de beneficio. Tesla, por su parte, abogaba por la corriente alterna. La propuesta de Tesla minimizaba notablemente la pérdida de energía
en grandes distancias asociadas a la corriente continua. Sus teorías evidenciaban los fallos y errores de la concepción de Edison. Tesla desarrolló un sistema de generadores polifásicos alternos, motores y transformadores, elementos que emplearía Estados Unidos para el suministro de energía. En el año de 1886, Nikola Tesla abandona la empresa de Edison para formar la suya, Tesla Electric Light and Manufacturing. Durante esta temporada, Tesla se dedicó a patentar numerosos inventos que le valieron la fama, como el generador de corriente alterna, que pronto demostraría mayor utilidad y eficacia, incluso en términos económicos, que los de corriente continua. En este momento, Edison tenía grandes planes para llevar la electricidad a través de la corriente continua por todo el territorio de Estados Unidos. Tesla, por su parte, pretendía convencer a todos de que un proyecto de semejante envergadura solo sería viable con el ahorro de costos que proporcionaba la corriente alterna. En este punto de la historia entran en juego los inversionistas. Dado el magnífico potencial que se desprendía de la guerra de corrientes, los inversionistas no tardaron en aparecer para ofrecer su financiamiento a ambos bandos, a cambio de sus correspondientes beneficios. George Westinghouse Jr. se posicionó en el bando de Tesla y empezó a trabajar con él. El banquero J. P. Morgan invirtió en la empresa de Edison. Tesla cedió todas sus patentes a su nuevo socio, Westinghouse. Bueno, Brown, uno de la gente de Edison, usó la silla eléctrica, pues creó la silla eléctrica, y el 6 de agosto de 1890 Brown pues empleó la silla eléctrica usando un generador de Westinghouse que había adquirido ilegalmente para ejecutar al asesino William Kemmler. En un espectáculo terrible se necesitaron 2 intentos para darle muerte. De esta forma Brown volvió a presentar la corriente alterna como un peligro para la sociedad. Bueno, Brown, uno de la gente de Edison, usó la silla eléctrica, pues creó la silla eléctrica, y el 6 de agosto de 1890 Brown pues empleó la silla eléctrica usando un generador de Westinghouse que había adquirido ilegalmente para ejecutar al asesino William Kemmler. En un espectáculo terrible se necesitaron 2 intentos para darle muerte. De esta forma Brown volvió a presentar la corriente alterna como un peligro para la sociedad. Bueno, pues después de ver toda esa guerra, según distintas fuentes, en 1912 hubo una intención de otorgar conjuntamente con Tesla y Edison un premio Nobel, pero Tesla se negó a ser asociado con Edison en el premio, y en vez de ello el Nobel de Física fue concedido a un inventor sueco de menor medida. Pero bueno, este premio, este mito, dicen que muchas personas dicen que no es real y otros que sí, y pues hubo hasta una publicación donde se creó este mito, pero muchos dicen que no, en realidad pues no, nunca hubo una premiación o que iban a premiar a Tesla y Edison, pero es lo que dicen. Edison se había alarmado por la aparición de la tecnología que Tesla estaba proponiendo, pues amenazaba los intereses que el mismo Edison había creado, y pues así Tesla y Edison acabarían enfrentando una batalla de relaciones públicas. Harold Brown, empleado de Edison, colaboró en la invención de una silla eléctrica con el sistema de corriente alterna de Tesla. Pues Edison, con tal de asustar a la gente, electrocutó a perros, gatos y hasta un elefante, para así demostrarles que era muy peligroso lo que Tesla estaba proponiendo. Para neutralizar esta iniciativa, Nikola Tesla
se expuso a una corriente alterna que atravesó su cuerpo sin causarle ningún daño, y así demostrarle a la gente que pues no había nada de qué temerle. Así lo realizó pues durante la Feria Mundial de Chicago, vaya en el año de 1893. Él le encargaron la iluminación de la feria y pues así es como pudo exhibir sus generadores y motores de corriente alterna. La corriente alterna comenzó a ganar la batalla a la corriente continua. Y es como así Morgan se deshizo de Edison comprando sus acciones y tras una fusión con la Thomas Houston Electric Company, rebautizándole como la empresa que ahora conocemos General Electric, apostando por la corriente alterna de Tesla. Con el tiempo pues se le ha dado la razón a las teorías de Nikola Tesla, pero sin embargo pues eso no ha impedido que a Edison lo sigamos conociendo como el padre de la electricidad. Se puede concluir que la batalla, al menos moralmente, Nikola Tesla fue quien la ganó.